Buen día, hermanos. El día está nublado, pero podemos tener alegría en nuestros corazones. Como comenzaba Tevi la mañana, hay alegría y gozo en nuestros corazones. Y hoy algo de eso vamos a leer en la palabra de Dios, algo de eso vamos a participar. Como ven aquí adelante está el pan, están las copas, que no es más que vino y pan, justamente, pero tienen un símbolo muy profundo. Sabemos que el pan es el cuerpo de Cristo entregado en la cruz por cada uno de nosotros, y el vino es una figura, un símbolo de la sangre, y está destinado este memorial, este tiempo de recordación a todos aquellos que han aceptado al Señor como su Salvador y han sido bautizados. Y antes de proceder a participar de los símbolos y tener un tiempo personal con el Señor cada uno, me gustaría compartir un pasaje de la palabra relacionado a lo que estamos estudiando. Estamos estudiando el libro de Filipenses, muy bien, como un hermoso coro lo han dicho, el libro de Filipenses. Así que le pido que abran sus Biblias en ese libro, el libro de Filipenses. Vamos a leer el capítulo 2. Nos tocaba esta semana del versículo 12 al 18. Se mandó en los distintos grupos un videíto acorde y también unos apuntes. Y me gustaría vamos a leer del capítulo 2 de Filipenses al versículo 12 al 18 y después vamos a tratar de ir versículo por versículo repasando algunas cosas. Es un pasaje demasiado profundo como para abarcarlo en esta mañana, pero vamos a tratar de sacar algunas claves que nos sirvan en nuestra vida. Así que Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice lo siguiente: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y como dije, es un pasaje, y creo que toda la carta, muy profunda, no solo por lo conceptual, por el contenido que tiene, sino porque ese contenido está grabado, guardado y tatuado en la vida de Pablo, ¿no? Y es el producto no solamente de un profundo conocimiento de la palabra, sino una profunda experiencia personal de la palabra. Esa palabra de vida que menciona ahí, ¿no? Sabemos que esa palabra de vida se refiere a Cristo, ¿no? Usa la palabra, justamente palabra, es la palabra logos que tanto conocemos del Evangelio según San Juan, que el verbo era carne, el verbo era Dios, en el principio estaba el verbo. Bueno, esta palabrita verbo la traducimos, en el original se llama logos, y tiene un concepto muy profundo, ¿no? Y Pablo nos pide que nos aferremos a esa palabra de vida, ¿no? Que estemos asidos, que estemos agarrados a eso. Y no sé si vieron en el grupo de la iglesia que mandaron una invitación y tenía un título, ¿no? El día de hoy: ¿Cómo vivir la vida cristiana? Qué buena pregunta, ¿no? Después de leer este pasaje no sé si van a tener tantas ganas de seguirla, porque es hermosa, pero es profunda, es diferente a lo que uno se imagina. Va, como va la palabra de Dios, hasta los tuétanos. No es simplemente un conjunto de reglas y acciones que uno debe seguir. Se trata de una transformación del ser desde lo más chiquito hasta lo más grande, de lo más profundo a lo más superficial. Y eso es un trabajo de toda la vida, el trabajo que le llevó toda la vida a Pablo. Por eso comienza en el versículo 12 diciendo por tanto, ¿no? Y ese por tanto hace referencia a todo lo que estuvo relatando Pablo previamente. Nos dice, ¿se acuerdan? La semana pasada leímos el capítulo 2 y nos habla de ese pasaje tan sublime de la humillación y la exaltación de Cristo, que se humilló a lo sumo y como consecuencia les dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que toda rodilla se incline.
Y si no lo leíste, si no lo estudiaste, tenés que hacerlo porque no vas a llegar a comprender nada de lo que vamos a decir de acá para adelante. Si no lo leíste, simplemente una síntesis. Ahí en estos versículos del capítulo 2, versículo 1 al 11, se sintetiza la esencia y la naturaleza de Cristo, ¿no? ¿Quién es verdaderamente Cristo? Y solo entendiendo quién es Cristo vamos a poder vivir como Cristo, vamos a tener la motivación para ser como Cristo. Es la única forma, el único medio, no hay otro. Y si no tuviste una experiencia personal con Cristo, es imposible que le puedas seguir. Y esa experiencia nace en la salvación, como todos sabemos, pero se extiende a lo largo de todos los días, ¿no? El vivir a Cristo no es un acto de una sola vez. Es cada mañana, cada tarde, cada noche de nuestra vida decidir vivir a Cristo y ser transformados en otra cosa, en algo diferente, ¿no? En algo que escapa a nuestra comprensión, que escapa a nuestro entendimiento, pero que es algo hermoso, que es lo que Pablo nos viene a compartir. Por tanto, amados míos, pueden poner su nombre ahí, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y lo primero que podemos destacar es que Pablo da instrucciones de cómo vivir esta vida cristiana. Y en este caso es un estímulo. Les está diciendo en pocas palabras, sigan así. Porque dice, ustedes están obedeciendo. Y destaca algo, que también lo destaca en Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice, solamente que os comprobéis cómo es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, ¿no? Perón decía, el ser humano es bueno, pero si lo controlamos es mejor. A veces estamos trabajando y de repente, a todos les pasó también, Darío justo hablaba de eso la semana pasada, es diferente cuando está el jefe que cuando no está, ¿no? No debería ser así. Pero cuando nos están controlando, cuando nos están mirando, de repente estamos todos súper ocupados, atareados, ponemos cara de concentración, pero cuando no está, pasan los mates, vuelan los papelitos, como en la secundaria. ¿Por qué? Porque ¿por qué trabajamos? En general trabajamos por un sueldo y por cumplir. Y si no hay nadie que me exija nada más, ¿para qué voy a hacer más? ¿No? Como que en nuestra mente argentina tenemos un poco esta idea, ¿no? Pero acá lo que está diciendo Pablo es, y ustedes obedecen, pero aún yo no estando, aunque yo no esté, que soy la persona que les compartió el Evangelio, que les enseñó la palabra, ustedes siguen haciendo lo que les transmití. ¿Pero por qué? Porque evidentemente ellos entendieron el capítulo 2, el versículo 1 al 11, porque eso lo hacían por Cristo y por la obra de Cristo en su vida. Entonces, en primer lugar, vemos que debemos vivir la vida cristiana como una obediencia a Dios de manera personal. No tiene sentido que vengas esta mañana por obligación, no tiene sentido que vengas esta mañana por compromiso, no tiene sentido que vengas esta mañana. Esta mañana tenés que estar acá en primer lugar porque Dios quiso que estés acá, aunque vos no. Dios quiso que estés acá. Y en segundo lugar, por amor a Él, por entrega a Él. Y vamos a ver algo en cuanto a eso. Los filipenses, estuviera o no estuviera Pablo, seguían siendo lo mismo. Y vamos a ver que esta palabra ser es algo que vamos a repetir más adelante. Y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Y si entendimos la humillación y la exaltación de Cristo, entendemos el tesoro que tenemos en Cristo. Por eso nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. No sé si alguna vez les pasó a ustedes, pero me ha pasado tener que hacer alguna transacción, operación, y tener que llevar un montón de plata encima. Y ahí uno está con temor y temblor. Trata de poner cara de póker que no pasa nada, pero está nervioso, está con miedo, está mirando a todos lados, está atento, porque tiene algo valioso ahí. Y si me lo ven, me lo descubren, me lo quieren sacar, no sé, me muero. ¿No? Ahora, lo mismo es con Cristo. Con Cristo tenemos un tesoro tan preciado, tan valioso, que debemos ocuparnos de valorarlo y de darle el respeto y el honor que merece. Por eso debe ser con reverencia y con temblor. El temblor ahí no le busquemos más explicación que el temblor producto del miedo. ¿No sé si alguna vez tuvieron tanto miedo que empezaron a temblar? Eso, ni más ni menos que eso. Pero no por miedo a lo que pueda pasar, sino por respeto y reverencia y entendiendo la responsabilidad que tenemos. Ese tesoro que es Cristo, que fue crucificado, que fue humillado a lo sumo para ser exaltado a lo sumo,
es lo que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida. Y debemos ocuparnos de, como dice Filipenses 3:12, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Es ese sentido de responsabilidad de decir, yo no puedo perder un minuto de mi vida, yo no puedo perder tiempo, yo no puedo hacer las cosas a medias, porque tengo una responsabilidad, tengo que hacer, tengo que agarrar, tengo que conseguir aquello por lo cual fui conseguido, asido por Cristo primero. Y es por eso que Pablo dice, ocupados de vuestra salvación, porque debemos conseguir aquello por lo cual fuimos salvos. No la salvación en sí, porque ya la tenemos, pero sí el propósito por el cual fuimos rescatados. Ahora, la pregunta que cae de maduro, ¿no? En esta pregunta que nos teníamos que hacer en la mañana. ¿Cómo vivís tu vida cristiana? ¿La vivís en obediencia personal a Dios? ¿Es tu Dios? Y si es tu Dios, ¿estás ocupado en la salvación? ¿Estás tratando de conseguir aquello por lo cual fuiste salvado? Continuamos, dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer con su buena voluntad. Y acá entra en el versículo 14, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis reprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Y acá, yo no sé si se acuerdan, hace un mes justo en el Filipenses capítulo 1, nos tocó hablar de este tema. Se los leo rápidamente. Versículo 9 del capítulo 1 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de qué. No escucho. ¿De qué? Sinceros y qué. Bien, para el día llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y si leemos, es exactamente lo mismo, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, sinceros, puros, todos sinónimos. Hijo de Dios sin mancha, asidos a la palabra de Dios, para que cuando en el día de... La Biblia está, no me miren a mí. En el día de Cristo, muy bien, no se me duerman, es temprano, pero... En el día de Cristo, y ya hablamos del día de Cristo, justo me tocó también hablar a mí de este tema, pero hay algo que podemos repasar rápidamente, está el mensaje en YouTube si lo quieren después repasar, pero sí hay algunas cosas que podemos repasar. En primer lugar, haced todo sin murmuración y contienda. Para ser como Cristo debemos ser sencillos y irreprensibles, puros e inocentes. Podemos cometer errores, somos humanos, pero no debe haber nadie que pueda decir, no, la verdad yo tengo esto contra Martín, por esto, porque hizo esto, esto y esto. Puede haber igual, porque a alguien se le ocurrió, pero no debería haber fundamento real en ninguno de nosotros para tener un conflicto con un hermano. Eso es ser irreprensible. Y ser sinceros, sencillos, es ser de una sola forma, ser puro. No tener ningún tipo de agregado en nuestra vida más que la obra de Cristo. Si tenemos que tomar una decisión, en nosotros tiene que estar Cristo y nada más que Cristo. En nuestras actitudes, en nuestro comportamiento deben ver a Cristo y a nada más que Cristo. Por eso ahí usa la palabra sean sencillos y irreprensibles. Y no solamente tenemos que ser obedientes y obedecer de manera personal, sino tenemos que ser. No tenemos que parecer, no tenemos que hacer, tenemos que ser sencillos irreprensibles. Y eso es lo que Cristo va a pesar, a poner en la balanza cuando llegue su famoso día, el día de Cristo, cuando Cristo venga por su iglesia. No va a importar tus títulos, tus logros, tu conocimiento, va a importar si fuiste sincero e irreprensible o no lo fuiste. Por eso en el versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, porque si haces algo por contienda, por una pelea, por una diferencia, por un deseo de ser superior al otro, por tu orgullo, o lo haces murmurando, criticando, hablando mal del hermano, no estás siendo sincero, ni estás siendo irreprensible. Como consecuencia, no estás siendo como Cristo, y como consecuencia, no sos una luminaria en el mundo. Vivimos en un mundo muerto, como dice la palabra, en delitos y pecados. Cada vez el pecado avanza más y más y más.
innumerables. Pueden ponerle el título de la cantidad de cosas que se le vengan a la mente, son innumerables, pero verdaderamente el mundo está muerto en delitos y pecados. Y es responsabilidad de la iglesia y de cada uno de nosotros como iglesia ser luminarias en el mundo. Ahora, si nosotros no somos sinceros e irreprensibles, no vamos a iluminar a nadie. Vamos a ser uno más de este mundo que está en tinieblas. Dicho de otra forma, si nosotros murmuramos y generamos contiendas, estamos siendo uno más en este mundo. Y se lo podemos permitir al inconverso, al no creyente, pero como creyente tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos de ser como Cristo. Y si decimos que somos como Cristo, tenemos que vivir como Cristo. Y si vivimos como Cristo, tenemos que ser sinceros e irreprensibles. Y parece todo medio un trabalengua, pero si leen Filipenses van a ver que todo está conectado con todo, y Pablo repite los mismos conceptos de manera diferente una y otra y otra y otra vez. Ya llegando al final, el versículo 17 dice lo siguiente: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y acá aparece una palabra que por ahí la conocen o por ahí no, pero es una palabra rara. La palabra libación, ¿no? Y es una palabra que viene en el contexto del culto sacrificial, de los sacrificios que se hacían en la antigüedad. A modo de reseña les voy a leer en Números 15 para que se entienda mejor esta palabra libación. Números 15 dice lo siguiente, hablando Dios en cuanto a las leyes sobre las ofrendas y los sacrificios que debían presentar para ser santificados delante de Dios y perdonados por sus pecados el pueblo de Israel. En el versículo, vamos a leer el versículo 8, dice del capítulo 15, cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio, por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino, ¿para qué? Para la libación, ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y se echaba la libación, era echar un líquido, en general vino o aceite, sobre el sacrificio, sobre, en este caso, el novillo que se estaba sacrificando, y eso era parte del sacrificio y era un olor grato a Jehová. Teniendo esto en mente, es que Pablo usa esta idea y dice en el versículo 17, y aunque sea derramado en libación, ¿sobre qué? Sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Y la vida cristiana se vive en modo libación. Como tenés el celular en modo avión, bueno, esto es en modo libación. La vida cristiana se vive así, no hay otra forma de vivirla. Es una vida que se derrama ante el sacrificio de Cristo, pero se derrama ante los hermanos, ante las personas. Se entrega sin guardarse nada, se derrama, se pone sobre el hermano y la persona que tiene la necesidad. Es una vida, como dice ahí, de servicio para la fe del hermano. Es una vida de entrega absoluta hacia Dios, pero es un sinónimo de decir hacia mi hermano. A veces tenemos la idea que si tenemos que hacer algo para Dios, tenemos que hacer algún tipo de sacrificio, de penitencia, y eso ya lo dejaron claro los profetas en el Antiguo Testamento. Misericordia quiero, no sacrificio. Quiero que me amen con su vida y que amen a su prójimo. Ese es el verdadero sacrificio, esa es la verdadera entrega del creyente. Por eso Pablo dice, yo vivo en libación. ¿Y por qué usa esta palabra? Porque Pablo, como ya lo hemos dicho, estaba preso. Y estaba siendo preso, siendo consciente de que estaba próximo a que fuera sacrificado justamente. Y no por haber cometido un delito, sino por la causa de Cristo, por haber predicado el Evangelio, por haber llevado el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y es por eso que Pablo les está diciendo de una forma muy poética, pero muy profunda, yo voy a morir por ustedes. Y estén tranquilos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque yo soy y quiero ser como Cristo.
Y si soy y quiero ser como Cristo, tengo que tener la vida que Él vivió y la muerte que Él también vivió. Y estaba gozoso porque era su oportunidad de ser perfeccionado Cristo en su vida. Pablo dice, he corrido la carrera, he guardado la fe. Pablo entendía que identificarse con Cristo era mucho más que predicar el Evangelio. Pablo entendía que identificarse con Cristo era identificarse con su vida, con su muerte y con su resurrección. Esa resurrección en gloria que todos tendremos algún día. Pero para llegar a esa vida de resurrección tiene que haber una muerte. Y esa muerte, sabemos, como dice Pablo, no es una muerte física, es una muerte a la voluntad. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivo la vida muriendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. La vida del cristiano es una permanente muerte, aunque suene contradictorio. Vivimos en libación por amor a Cristo, derramando nuestra vida hacia los hermanos. Primera Juan, ¿decís que amás a tu hermano? ¿Decís que me amás a mí pero no amás a tu hermano? Es eso tan simple, tan claro y tan concreto que dice en Primera Juan, la vida del creyente. Vivir en permanente entrega a Cristo. El canal por el cual nos entregamos a Cristo es a través del servicio a las personas que Él creó, que Él salvó y que Él amó. Por eso nuestra vida es Cristo, y el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Y vivimos de esa forma, o debemos vivir de esa forma. Por eso dije al principio, no sé si estaba tan bueno responder esta pregunta, porque nos lleva a una confrontación. Como dice en el versículo 17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Por último, no lo vamos a profundizar hoy, pero habla del gozo. El gozo en los términos que Pablo habla no es el gozo que nosotros entendemos, es un gozo real. Es un gozo que podés estar preso, vivo, a punto de morir, con riqueza, con necesidad, con pobreza, y estás gozoso igual. ¿Qué estaba loco Pablo? No, nada podía separarlo del amor de Dios, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, porque el amor de Dios es de Él, es propio de Él, y Él lo vivía en libación, y si tenía que ir a predicar ante 100.000 personas, gloria a Dios, y tenía que estar en la cárcel, encerrado, a los latigazos o a los apedreadazos, como estaba más de una vez, gloria a Dios también, porque estaba encarnando a Cristo, y es un concepto que todavía yo no llego a vivir, trato, y a duras penas te estoy empezando a entender, de vivir para Cristo y de vivir como Cristo. Ese es el fin de toda nuestra vida. ¿Tenemos que ganar el barrio? ¿Dios nos dejó el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? Sí, pero es una consecuencia. Es la consecuencia de haber leído Filipenses 2 y decir, siento como dice Primera Juan, este sentimiento que me constriñe pensando esto, que uno murió por todos y por todos murió para que los que viven, nosotros, estamos vivos todavía, ya no vivan para sí, sino para aquel que los amó y murió por ellos. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata lo que venimos a recordar en esta mañana. Venimos a recordar un sacrificio, pero ese sacrificio nos interpela, nos exige, nos constriñe a sacrificarnos nosotros como Cristo lo hizo por ustedes, por mí, por los que están afuera y por los que vendrán, ¿no? Somos luminarias en el mundo, deberíamos serlo. Hay una generación perversa, maligna, y no puede ser más clara esa palabra. Vivimos en un mundo que está muerto en delitos y pecados, que roba, que mata, que asesina bebés, asesina lo que sea, arruina, destruye. Nosotros somos los que tenemos que brillar. ¿Cómo? Muriendo. No hay otra forma. No hay otra forma de que como iglesia podamos ser verdaderamente luminarias en el mundo. Y tenemos que morir a todo, a nuestros derechos, a nuestra vida, a nuestra familia, a todo. Pero sabiendo que como Cristo murió a todo, fue exaltado a lo sumo, en el día de Cristo, cuando estemos delante de su presencia, si verdaderamente fuimos como Cristo y morimos a todos, vamos a ser exaltados y reconocidos a lo sumo, ¿no? Así que me gustaría terminar orando y después los hermanos van a repartir el pan, van a repartir la copa, pero me gustaría que
que te lleves ese pensamiento, ¿no? ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Querés vivirla realmente como Pablo la vivió? ¿Querés vivirla realmente como Cristo la vivió? ¿Estás en total libertad de hacerlo o no? Nadie te puede obligar, nadie te puede hacer elegir. Está en vos lo que decides hacer en lo más profundo de tu corazón.